Muy bien. Mm, ok, entonces hoy vamos a hablar de corriente eléctrica. Bueno, que, lo primero que tenemos que hablar sobre la corriente eléctrica es pues dar una definición. Vamos a decir que en general una corriente, una corriente es cualquier cualquier movimiento de carga de una región a otra, de una región a otra. Ok, entonces estamos pasando de la electrostática, o sea, es decir, cargas en reposo, a la situación en la cual las cargas ya se están moviendo, ¿no? Sí, entonces, eso es lo primero que tenemos que destacar, que hay un movimiento de cargas de una región a otra. Entonces, esta corriente se puede deber a muchísimas situaciones. Una corriente se puede deber a un conductor, ese es el ejemplo más común que tenemos en un conductor, a los electrones que están presentes dentro de los átomos que conforman el conductor, como un alambre de cobre. Estos electrones se pueden desplazar de una región a otra y entonces provocar un movimiento, y a este se le llama una corriente de conducción. También podemos tener una corriente. Otro ejemplo de una corriente es cuando tenemos en química una reacción que se conoce como una reacción electrolítica. En esta colocamos un par de electrodos en una solución y entonces, debido a una reacción química, entonces los átomos se ionizan. Es decir, que estos átomos pierden un electrón y entonces se convierten en un átomo que ya no es eléctricamente neutro, sino que tiene una carga neta, ¿no? Entonces ese movimiento de esos átomos ionizados también se conoce como una corriente. Otro ejemplo que podemos tener de una corriente son las partículas que vienen del espacio. Las partículas que vienen del espacio, que se conoce como, eh, bueno, vamos a hablar particularmente del Sol. En el Sol está expulsando materia, esta materia está ionizada, entonces ahí puedo tener entre electrones, protones, puedo tener iones, y estos se desplazan de una región a otra. Entonces esa corriente también eh, interactúa con el campo magnético de la Tierra, y pues bueno, producto de eso pues tenemos las auroras boreales y otros fenómenos atmosféricos. Bueno, entonces en general eso es, ¿verdad? La corriente. ¿Sí?
Normalmente en una situación electrostática, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero y no hay corriente. Sin embargo, esto no significa que todas las cargas en el interior del conductor estén en reposo. Sí, hay un movimiento de electrones aleatorio y pues entonces no hay un flujo neto de carga en ninguna dirección. Por consiguiente, no, pues no existe una carga, ¿no? Pero si hay un campo eléctrico actuando o una diferencia de potencial, entonces lo que yo voy a tener es producto de eso una velocidad de arrastre, es decir, que los electrones los arrastra el campo eléctrico. Ya sabemos que las partículas en presencia de un campo se mueven y entonces como consecuencia pues tenemos este movimiento. Bien, entonces en un conductor, pensemos en un conductor con una geometría muy conocida, un conductor cilíndrico, y entonces en ese conductor, eh, pues nosotros si hacemos una especie de acercamiento, ponerlo aquí, de lo que está pasando, pues la situación, digamos que ideal, es que el electrón se mueva en una dirección, pero realmente lo que tengo a lo interno es que ese electrón se va a mover en muchas direcciones aleatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí va a chocar contra una pared, luego va a chocar contra otra, luego va a chocar, porque puede chocar incluso con los mismos electrones, y así, entonces, la trayectoria de un electrón, cuando no hay un campo eléctrico, pues básicamente es un movimiento al azar ahí en el conductor. Eh, el campo da como resultado un desplazamiento neto a lo largo del conductor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos un campo, si nosotros ya tenemos un campo eléctrico, entonces el electrón se va a mover, bueno, va a actuar una fuerza en esta dirección que es igual a la carga por el campo. Y el campo eléctrico va a venir en esta dirección. Recuerde que los electrones se mueven en contra de las líneas de campo, ¿no? Entonces, vamos a tener un campo interno que es E mayúscula, y entonces el electrón, como tiene una carga negativa, la fuerza va en la dirección contraria al campo, ¿no? Por la ecuación que nosotros conocemos. Esta ecuación la escribo aquí. Quiere decir que si la carga es positiva, la fuerza es paralela al campo y si la carga es negativa, pues es antiparalelo. Ok. Eh, entonces, en este sentido, lo que se provoca sobre la partícula es una velocidad, ¿no? Sabemos que si tenemos una fuerza, entonces esa fuerza va a provocar un arrastre sobre la partícula. Entonces decimos que ese arrastre es aproximadamente constante y existe lo que se conoce como una velocidad de arrastre. Esa velocidad de arrastre la vamos a escribir como V sub D, porque también es conocida como una... Y pues la velocidad de arrastre realmente baja en los conductores, es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo, o sea, no es una velocidad tan grande, pero bueno, provoca una corriente. Bueno, entonces, esto es lo que permite que los aparatos eléctricos funcionen. Cuando nosotros conectamos un aparato eléctrico a un toma, lo que estamos generando es una diferencia de potencial entre los dos terminales. Vimos en las clases anteriores que la diferencia de potencial estaba asociada directamente con un campo y entonces esa diferencia de potencial es una especie de fuerza motriz que mueve a las partículas de un punto a otro. Entonces,
Gracias a esto, nosotros podemos tener una corriente. ¿Sí? Aquí nosotros estamos hablando de que la corriente va en la dirección de movimiento de las partículas negativas, porque realmente así es. Pero normalmente cuando vemos teoría de circuitos, nos enseñan que la dirección es al contrario, ¿no? La dirección de movimiento de las cargas positivas. Esto tiene que ver con una convención histórica, porque antes no se entendía muy bien cómo funcionaba el átomo. Entonces se pensaba que las partículas que se movían, se sabía que habían partículas positivas y negativas dentro de los átomos, y se pensaba que pues las partículas positivas eran las que se movían, ¿no? Pero bueno, al entender mejor el átomo se vio que realmente lo que se movía era las cargas negativas, ¿no? Pero no pasa nada porque al final las partículas, los átomos son eléctricamente neutros, tienen la misma cantidad de protones que electrones, entonces pues no importa realmente para dónde ponga la convención, pero para propósitos de circuitos vamos a utilizar la dirección convencional, ¿verdad? En la cual se trata como flujo de cargas positivas, eh, es decir, no como lo estoy mostrando aquí, sino que sería al contrario, ¿no? Una partícula positiva se mueve en la misma dirección del campo eléctrico. Nada más eso. Es una cuestión únicamente de signo, pero a continuación pues vamos a ver la definición de la corriente y resulta que la corriente es un escalar, por lo tanto el signo no es un problema para esta cantidad. Esta es la definición formal de la corriente, la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, es decir, cuánta carga está pasando por unidad de tiempo en una región dada. Esta es la definición. Y bueno, si notan en las unidades, pues vamos a ver que en el numerador tenemos carga, es en coulomb, y en el denominador tenemos segundos. A esto se le denomina como amperio o ampere. O sea, es una unidad derivada y normalmente en español se le dice el amperio. Ok, entonces, como les digo, esta es una cantidad escalar y eso es lo que hace que no haya mayor problema en la convención o en la dirección de la corriente, ¿no? Muy bien, entonces, es importante eso, la corriente no es un vector, a pesar de que nosotros lo asumimos como que fuera un flujo, ¿verdad? Pero no es un vector. Cuando hablamos de la dirección, pues no nos referimos a eso, porque no es una cantidad vectorial. Entonces, cuando hablemos de vector de corriente, vamos a usar otra cantidad, que es la densidad de corriente, ¿no? Pero por ahora pensemos en que es un escalar. Bueno, cuando nosotros tenemos un circuito, entonces resulta que podemos escribir, vamos a poner aquí una batería, este es el símbolo para una batería, y vamos a poner un foco, ¿no? Como de estos focos que vienen en las luces navideñas, por ejemplo. Entonces, la dirección convencional de la corriente, pues es esta, de las partículas positivas o del polo positivo se mueven al negativo, ¿no? Entonces, si va un acercamiento de eso en el conductor, lo que voy a tener es esto. Es decir, partículas positivas moviéndose hacia la derecha, ¿sí? Y pues la corriente va a venir para acá, ¿no? La corriente que es la derivada de Q con respecto a T, ¿sí? Y el campo pues viene en esta dirección. Recordemos que las partículas positivas se mueven en la dirección del campo, ¿no?
Si yo hago una región aquí, o un volumen, defino un volumen o un diferencial de volumen en este conductor, pues este va a tener una longitud que es igual a la velocidad de arrastre por el diferencial de tiempo, ¿no? Pues asumiendo que la velocidad es constante. Entonces, esa sería la longitud, y aquí tendría un área A. De tal manera que entonces va a haber una concentración de partículas, o sea, es decir, cuántas partículas están pasando por ese diferencial que acabo de dibujar ahí. Entonces, esas partículas, entonces, sea N la concentración, o sea, partículas por metro cúbico. Partículas por metro cúbico. Y bueno, supongamos que se mueven todas las partículas a la misma velocidad, que es la misma velocidad de arrastre, ¿no? En un intervalo de tiempo diferencial de t, como lo tengo ahí. Entonces, en ese tiempo, las partículas se habrán movido esa cantidad que tengo ahí marcada, la velocidad de arrastre por diferencial de t. Entonces, las partículas que fluyen hacia afuera del extremo derecho del cilindro, durante un tiempo son partículas que estuvieron dentro del cilindro en un intervalo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, el volumen de ese cilindro es igual al área que acabo de marcar ahí por la longitud. El área de la base por la longitud. Ese sería el volumen del cilindro. Y así, entonces, si yo combino estas dos cantidades, entonces lo que voy a tener es n por el área, por la velocidad de arrastre, por el diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué sería esto? Esto lo que sería es el número de partículas que hay dentro de ese volumen. Partículas dentro del volumen. Partículas dentro del volumen. Entonces, yo puedo, por lo tanto, con estas dos cantidades, encontrar cuánta carga hay ahí. ¿Sí? O sea, el diferencial de Q que aparece en la definición de la corriente, ¿no? Si yo multiplico ese n por A por la velocidad de arrastre y lo multiplico por la carga que tiene cada una de ellas, entonces voy a encontrar la carga total, ¿no? Y así, entonces si derivo a ambos lados con respecto al tiempo, entonces voy a tener una definición alternativa para la corriente, que esto es igual a la corriente, y sería NQ velocidad de arrastre por el área. Ok, entonces, velocidad de arrastre por el área. Ok, y si nosotros mandamos a dividir el área, se define una nueva cantidad que se llama J. Y a esa cantidad se le llama la densidad de corriente. Ok, bueno, entonces, bueno, obviamente que la densidad de corriente tiene unidades
de ampere por metro cuadrado, ¿no? Que es el cociente de la corriente entre el área, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos expresar esto en forma vectorial, recuerde que esto es un escalar, pero si yo quiero escribir esto en forma de vector, porque la velocidad es un vector, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es escribirle a J, la notación vectorial, NQ, y el vector o la velocidad de arrastre de forma vectorial. Entonces esta cantidad sí es un vector, la densidad de corriente. Entonces la densidad de corriente, si noto aquí en esta ecuación, veo que aparece con la carga. No le pongo ningún valor absoluto en esa ecuación porque quiere decir que si la carga es positiva, entonces la densidad de corriente va a ser paralela a la velocidad de arrastre. O sea, en la misma dirección en la cual se van moviendo las partículas, en esa dirección va la densidad de corriente. Y si la partícula es negativa, entonces son contrarias. O sea, las partículas negativas se mueven en contra de la densidad de corriente. Okay. Ok, seguramente ustedes han escuchado que hay dos tipos de corriente. Está la corriente directa y la corriente alterna. En los aparatos domésticos, como el refrigerador, una tostadora, una licuadora, un televisor, estos aparatos, y bueno, los tomacorrientes que tenemos en nuestra casa, en nuestras oficinas, estos aparatos utilizan corriente alterna, ¿no? Esta corriente se le llama alterna porque es una corriente que está cambiando de dirección de forma continua. De forma continua. Y pues en el caso de otros aparatos que utilizan baterías, por ejemplo, un foco de mano, un taladro que sea inalámbrico, entonces en este caso estos utilizan una corriente directa, una corriente directa. Entonces, para propósitos prácticos, nosotros en esta clase y en los circuitos que vamos a utilizar siempre será eh, una corriente directa. Bueno, los voy a poner a que resuelvan un problema mientras contesto o atiendo algo aquí en la oficina. Entonces, quiero que intenten resolver un ejercicio. Estamos en el capítulo 25, sobre todo de la parte que acabamos de ver, es la primera sección. Ok, entonces se los voy a poner aquí en pantalla para que ustedes, pues, es el problema, es el problema 25.4, 25.4. Entonces, solo déjenme apagar el micrófono y lo vuelvo a poner para que lo
Ok, veamos entonces el problema. Voy a hacer una captura y quiero que ustedes pues, me vayan apoyando para resolver. Ok, me dice que un alambre de cobre de calibre 18, seguramente han escuchado en las instalaciones eléctricas residenciales, si han tenido la oportunidad de trabajar en algo como esto, que hay diferentes calibres. Uno puede ir a la ferretería o alguna tienda especialista en electricidad y hay diferentes calibres para los alambres, que tiene que ver directamente con el espesor. Entonces me dice que un alambre de cobre de calibre 18, o sea, es uno que tiene un diámetro de 1.02 milímetros, transporta una corriente con densidad, están dando la densidad de corriente. Es decir, aquí voy identificando los datos. El primer dato que tengo es el diámetro del conductor, o sea, 1.02 milímetros, lo que es 1.02 por 10 a la menos 3 metros. Y transporta una corriente con una densidad, me está dando la densidad de corriente J, de 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. O sea, no importa aquí la dirección, o sea, es decir, lo voy a tratar como un escalar, no como un vector. Y luego, pues, me dice que el cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Eso pues es N, la densidad de corriente. N es 8.5 por 10 a la 28 electrones libres, o sea, electrones por metro cúbico, ¿no? Que era precisamente esa cantidad de N minúscula que estaba antes. Bien, y luego me dice que calcule la corriente del alambre, en el alambre. La corriente en el alambre. Pues para calcular la corriente, pues voy a recortar la definición. La definición de la corriente es que la corriente es igual a TQ en DT, o también que J es igual a la corriente por unidad de área. Entonces puedo de esta ecuación encontrar la corriente, que sería igual al producto de J por A. J ya lo conozco, y el área, pues yo sé que un conductor de este tipo tiene una geometría cilíndrica, por lo tanto el área de la base sería pi por el radio al cuadrado. Van a poner mejor una R minúscula. Y a su vez, pues el radio es la mitad del diámetro al cuadrado, y entonces me va a quedar que es pi sobre 4 por j por el diámetro al cuadrado. Entonces, con esa ecuación yo puedo encontrar cuánto es la corriente. Entonces sería pi entre 4 por j, que es 1.5 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado, por el diámetro, que es 1.02 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Okay. Entonces, me ayudan ahí con ese cálculo. $1.23 me da a mí. 1.23. Sí. Así. ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades habíamos dicho que tiene la corriente? Amperios. Ampere. Entonces sería 1.23
amperes. Ahí tengo el primer cálculo. Y luego en el inciso B, me pide que determine la velocidad de arrastre de los electrones. Si se acuerdan, antes escribimos una ecuación. Dijimos que la corriente era igual a NQ, velocidad de arrastre por área. NQ, velocidad de arrastre por área. Pero probablemente sea más fácil, para no meterse otra vez con el área, decir que J, o sea, si mando a dividir el área, es igual a NQ, velocidad de arrastre. Si ya no tengo que calcular, porque ya tengo J de una sola vez. Entonces la velocidad de arrastre sería igual a J entre N por Q. J, pues dijimos que era 1.5 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Permítame un momento. Sí, sí, sí. No, sí, es que a mí me urge más bien.
Hola, disculpen, es que tuve que atender algo aquí en la oficina. Ya vamos así. Muy bien, entonces nos quedamos aquí en la sustitución. N, pues era, ¿cuánto era N? 8.5 por 10 a la 28. 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3. Esta es una forma común de escribirlo porque realmente eh, N se expresa en términos de partículas por metro cúbico, pero partículas no es una unidad. Entonces, normalmente se escribe metros a la menos 3. Ok, y luego la carga, ¿no? Sabemos que estos son electrones. Entonces, los electrones tienen una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí no hay necesidad de ponerle el signo, porque si nosotros colocamos el signo, pues lo único que nos va a decir es que como son cargas negativas, pues van en contra de la densidad de corriente, ¿no? Pero en este caso no hay necesidad de poner el signo. Entonces me ayudan con el cálculo. Lick, a mí me da 110.2 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Por 10 a la 6, A la menos 6. a la menos 6 metros por segundo. ¿Confirman los demás? A mí me da 1.10. 1.10 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Ah, no. No, entonces está bien. Es lo mismo. Lo mismo. Ok, bueno. Entonces, bueno, un problema rápido solamente para aplicar esas ecuaciones anteriores. Los problemas de este tema son muy sencillos, nada más que despejar las ecuaciones, ¿verdad? Trabajar con estas ecuaciones de corriente, densidad de corriente, jugar un poco con eso, ¿verdad? Que usted conozca qué es cada cosa, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Lick, Dígame. ¿en qué momento sí se va a considerar el signo de la carga o se va a considerar como un vector? Bueno, solo que el problema lo diga directamente, ¿verdad? Que se le pida la magnitud y dirección de la densidad de corriente, algo así. Sí. O que se les pida que exprese el vector de la corriente, de la densidad de corriente. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Pero normalmente no se utiliza. Entonces, si no lo dice el ejercicio, se va a usar como escalar. Sí, correcto, correcto. Normalmente se trata como un escalar, a menos que el problema especifique que necesita el vector. Bueno, Ok. hay una ley que, que siguen la mayoría de los conductores, que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley postulada por el físico alemán George Ohm, donde él analiza la relación que tiene que existir entre la densidad de corriente y el campo. Entonces, Ohm dice que se puede generalizar o se puede escribir idealmente que un conductor se comporta de forma lineal. Se le conoce como un conductor lineal. Entonces, para la mayoría de los conductores, lo que Ohm dice es que J, la densidad de corriente, es igual a, no, a ver, sería el campo, ¿okay? El campo es igual a ρ, una constante, que no es la densidad, ojo con eso, no es la densidad volumétrica, por J. Entonces, esto quiere decir que hay una relación directa entre estas cantidades. El campo eléctrico y la densidad de corriente son paralelos, porque J se define como positivo. O sea, este número
es mayor que 0, por lo tanto nunca van a ser antiparalelos. Entonces dice que para los conductores se cumple aproximadamente esta relación. Y si esa relación se cumple, entonces quiere decir que estos materiales siguen la ley de Ohm y son un modelo idealizado donde se conoce a esos materiales o a esos conductores como conductores lineales. Ok, pero ¿qué es entonces ese ρ? Esa constante que está ahí. Ρ es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica. Y las unidades que tiene, perdón, la conductividad, estoy pensando en el opuesto, es la resistividad. La conductividad es el opuesto, el recíproco. Entonces, ¿qué unidades tiene? Las unidades que tiene son unas unidades que las vamos a conocer hasta ahora, que es el ohm. Esa unidad es la unidad del Sistema Internacional para la Resistencia Eléctrica y se expresa con la letra griega omega. Entonces, las unidades que tiene la resistividad eléctrica son ohm por metro. Entonces, aquí nosotros tenemos o podemos tener una clasificación de materiales de acuerdo a la resistividad que tienen. Entonces, de acuerdo a su resistividad, si ρ es pequeño, entonces al material se le conoce como un conductor. Ejemplos de materiales conductores, vamos a poner aquí un par de valores solamente para que los identifiquemos. Por ejemplo, la plata es 1.47 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Entonces, estos son conductores. Luego tengo el cobre, que es el más utilizado. El cobre tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ohm por metro, ¿no? Luego tengo el aluminio, el oro, otros conductores muy, muy conocidos, ¿sí? Luego, esos son materiales puros. Luego puedo tener aleaciones también, que son utilizadas bastante en la industria. Y luego, pues puedo tener, si ρ es intermedio, o sea, es decir, no es muy grande ni muy pequeño, entonces a esos materiales se le conoce como semiconductores. Estos son muy comunes actualmente porque se utilizan en las placas de los aparatos electrónicos. Y los más comunes son el germanio y el silicio. El ρ del germanio es de 0.60 ohm por metro y el ρ del silicio es 2300. 2300. Okay, entonces, estos son valores intermedios y luego pues tengo valores grandes de resistividad. Entonces, si ρ es grande, entonces a este se le conoce como un aislante. Un aislante. ¿Sí? Un aislante, por ejemplo, puedo tener vamos a ver, podría ser el vidrio. El vidrio tiene valores de entre 10 a la 10 y 10 a la 14 ohm por metro. Está la madera también, que tiene valores muy similares, ¿no? Entonces ahí tengo pues básicamente una clasificación de materiales de acuerdo al valor de la resistividad. Entonces, a nosotros nos interesan los primeros, los conductores, porque esos son los que se utilizan en los circuitos, ¿no? O sea, la idea de
de esta introducción es prepararlos un poco para las clases de circuitos, tanto las clases pues específicas, ¿verdad? Como sobre todo para los que no tienen clases como los de ingeniería eléctrica, que pues ya desde la clase de introducción pues ya vienen viendo bastantes circuitos. En las otras ingenierías o en física tal vez no están tan familiarizados con los circuitos. Ok, entonces nos interesan los primeros, donde ρ es pequeño y tienen este comportamiento lineal. Ok, entonces resulta que en la práctica normalmente consideramos que ese ρ es constante, pero ese ρ depende de la temperatura. Y esto ustedes ya lo vieron en el laboratorio de expansión térmica. Y resulta que la resistividad y la temperatura tienen una dependencia directa, similar a la que tenemos en la expansión térmica. O sea, ρ depende de la temperatura mediante esta ecuación. 1 más alfa T menos T sub 0. Entonces, eso mismo hicieron ustedes cuando realizaron el laboratorio de expansión térmica. Si se acuerdan lo que tenían en el montaje, era lo que se llama un termistor. Ese termistor, pues me mide la resistencia en términos de la temperatura. Ustedes hicieron una interpolación en una tabla donde tenían la relación de la resistencia en términos de la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos cambios muy bruscos de la temperatura, entonces, como consecuencia, pues tenemos un cambio en la resistencia. Y aquí aparece un alfa, que no es el mismo alfa, obviamente, de la expansión térmica. No es el mismo, es otro alfa. A este alfa se le conoce como un coeficiente de temperatura de la resistividad, pero tiene las mismas unidades que el coeficiente de expansión. Coeficiente térmico de resistividad. Ok, las resistividades, no lo coloqué por aquí, se encuentran en la tabla 25.1 del libro de texto. Y los coeficientes térmicos de resistividad se encuentran en la tabla 25.2. Muy bien, entonces también de acuerdo a esta variación que tiene la resistividad con la temperatura, pues yo puedo clasificar a los materiales de diferentes tipos. Puedo clasificarlos. Hablamos de metales, semiconductores y superconductores. Entonces, si uno hace la gráfica de cómo es la variación, y los vamos a poner los tres, de cómo es la variación de la resistividad ρ en términos de la temperatura. En el caso de los metales, tenemos a los semiconductores y a los superconductores. Entonces, la gráfica, en el caso de los metales, viene más o menos así. Es decir, que la resistividad incrementa con el aumento de la temperatura. En un semiconductor, la gráfica viene así. Es decir, que la resistividad disminuye con el aumento de la temperatura. Y en un superconductor, pues esta viene disminuyendo hasta que llega un valor crítico y se vuelve cero. Entonces,
A temperaturas, ahí se define una temperatura crítica. Entonces, a temperaturas por debajo de la temperatura crítica, la resistividad es igual a 0. Y esa es una de las razones por las cuales estos materiales son muy importantes y son muy codiciados, por decirlo así. Ese ha sido uno de los esfuerzos más grandes que se han estado haciendo en los últimos años para poder generar estos superconductores que obviamente provocarían una mayor eficiencia en la conducción porque presenta una resistividad igual a 0. Y bueno, en los últimos años se ha mejorado bastante. Al inicio, los superconductores que se conocían, esas temperaturas críticas estaban pues bastante cercanas al 0 absoluto, y eso era una complicación porque quería decir que el material tenía que enfriarlo tanto para que se convirtiera en un superconductor. Pero bueno, se fueron haciendo algunos experimentos con diferentes aleaciones y actualmente pues ya nos vamos acercando un poco más a la temperatura ambiente. Bueno, entonces esa es la clasificación de los materiales de acuerdo al valor de resistividad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ahora vamos a hablar del concepto de resistencia. La resistencia, bueno, disculpen que les estoy tomando más tiempo de lo que debería. Espero que tengan este tiempo de seguir conectados aquí, y si no, pues bueno, les doy permiso que se conecten si tienen otra clase. Pero bueno, quiero aprovechar realmente que estos días han sido un poco atareados y que pues, tengo el tiempo de avanzar ahorita para tratar de abarcar el contenido que nos hace falta antes del examen. Bueno, les decía que ahora vamos a hablar de la resistencia. La resistencia es una cantidad derivada que viene a partir de la resistencia. Esta es la cantidad más conocida. Tal vez de la resistividad no habían escuchado hablar mucho, pero sí han escuchado hablar de la resistencia. Y no solo por otros lados, sino porque ya hicieron una práctica de laboratorio donde trabajaron con este tipo de elementos eléctricos. Entonces, la resistencia viene a partir de la definición de la ley de Ohm. Lo primero es eso. La ley de Ohm me dice que el campo es paralelo a J. Paralelo a J. Entonces yo puedo tener algunas ecuaciones alternativas a estas, ¿verdad? Ese es el primer elemento que voy a tomar en cuenta para encontrar la resistencia. La segunda ecuación que voy a tomar en cuenta es la de la diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que lo vimos en las últimas clases? Que si el campo es uniforme, entonces la diferencia de potencial, que muchas veces no se escribe como una diferencia, sino que solo como un voltaje, es igual al campo por la distancia L. En este caso será la longitud del conductor. Y luego el tercer elemento es la definición de la corriente. La corriente es igual a J por unidad de área. Entonces voy a combinar estas tres ecuaciones. De manera que empiezo con la ley de Ohm. El campo, ρ, J, ¿no? Sustituyo el campo a partir de la segunda ecuación. Entonces es el voltaje entre la longitud. Aquí me aparece ρ y J, que va a ser igual a la corriente por unidad de área. Entonces, aquí se reordena esta ecuación, se deja el voltaje del lado izquierdo y se manda a combinar ρ con L y con A del otro lado, y a esta cantidad compuesta se le llama la resistencia. Entonces, si se fija, la resistencia se define directamente como ρ, que es la resistividad por la longitud por el área.
Aquí se nota que es una cantidad que depende de dos factores. Uno es el material del que está hecho el conductor y la segunda es la geometría del conductor, o sea, la longitud y el área, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros analizamos un conductor cilíndrico, pues vamos a tener aquí un área. Vamos a decir que esta terminal o este extremo está a un mayor potencial y este está a un menor potencial. Y pues obviamente que tiene una longitud L, la longitud L, esa diferencia de potenciales, el V mayúscula que aparece allá. Y bueno, entonces la corriente viene en esta dirección. Como es un material lineal, entonces quiere decir que aquí va J y aquí va el campo también. Son paralelos. Son paralelos. Pues con eso tengo la resistencia y tengo una ecuación que es muy común en los circuitos que se conoce como la ley de Ohm. Ustedes esta ecuación, usaron esta ecuación en el laboratorio. Es una ecuación muy común que me relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito. Bueno, ¿qué es la resistencia ya en términos prácticos? La resistencia podríamos decir que es una cantidad que me expresa cuánto un material se resiste a que las cargas pasen por él o lo deje pasar. Es una especie de embudo. Entre más resistencia tiene, entonces como que si fuera una tubería, más compacto se hace. Entonces, existen elementos que se han diseñado específicamente para este propósito, que son los resistores. Ustedes los pudieron ver en el laboratorio, son una especie de cilindros, tienen unas banditas de colores. Esas banditas de colores pues me permiten saber. Ahora pues ya existe el multímetro. Con el multímetro usted puede medir cuánto es el valor de resistencia, pero también es posible con esas banditas y un código de colores saber cuánto es el valor de la resistencia. Entonces, estos elementos son muy utilizados en los circuitos porque me permiten, pues, digamos que atenuar la corriente. Y fíjense que entre más resistencia tiene el conductor, menos corriente deja pasar. Entonces, ahí se ve que son inversamente proporcionales. Bueno, hay dos tipos se puede decir que existen los resistores que son óhmicos. Estos son los alambres comunes y en los cuales la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Pero también existen otros que se conocen como diodos, en los cuales la dirección de la corriente y el voltaje incrementan en forma no lineal. Sí, eso lo van a poder ver probablemente en otras clases más especializadas. Bueno, ahora ya esto es lo último que vamos a ver hoy. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de resistividad. Así mañana, pues, con esto completamos 2 secciones. Mañana vamos a ver las otras 2 secciones. Y así, pues, ya mañana completamos el contenido. Como les digo, es algo corto. Los problemas no son complicados. Son más de sustitución. Vamos a ver cuál puede ser.
Ok, estamos en la sección 25.2. Problemas del 10 en adelante. Quiero ver cuál es. Bueno, creo que podemos hacer el 11. Bueno, me dice que tenemos una varilla cilíndrica de 1.5 metros de largo y 0.500 centímetros de diámetro. Se conecta a una fuente de poder que mantiene una diferencia de potencial constante de 15 voltios entre sus extremos, en tanto que un amperímetro mide la corriente que la cruza. Se observa que a temperatura ambiente, a 20 grados, el amperímetro da una lectura de 18.5, mientras que a 92 arroja una lectura de 17.2. Calcule la resistividad a 20 y el coeficiente de temperatura resistividad a 20 para el material. Entonces, lo primero es que noto que me dan datos a diferentes temperaturas. Eso quiere decir que yo debo de utilizar esta ecuación. 1 más alfa por delta T. La resistividad cambia con la temperatura. Esta ecuación se puede escribir también en forma de resistencia. Si se acuerda, la resistividad, pues es la resistencia por el área entre la longitud. Entonces yo tendría en ambos lados de la ecuación esa expresión. Y me dice el problema que se puede ignorar la expansión térmica de la varilla. O sea, eso quiere decir que el área inicial es la misma área final y la longitud, pues es la longitud inicial. Entonces se puede convertir esta ecuación en una ecuación en términos de la resistencia. La resistencia es igual a la resistencia inicial más 1 por alfa por delta T. Ok. Entonces, ¿qué me pide en el inciso A? Me pide la resistividad a 20 grados. La resistividad a 20 grados. Entonces, esta ecuación que tengo ahí la voy a utilizar hasta el inciso B, pero me pide la resistividad a 20 grados. Entonces, para la resistividad a 20 grados ya me están dando algunos valores. Me están dando la longitud, me están dando el diámetro, me están dando la diferencia potencial. Entonces, puedo usar la definición de la definición de la resistividad. Entonces, primero, a 20 grados, la resistencia es el voltaje entre la corriente. El voltaje me dicen que es de 15, la corriente pues es de 18.5 amperios. Eso me da 0.81, a ver si me confirman. Confirmo, Lick. Ok, entonces luego recuerdo que la resistencia también se puede escribir mediante la resistividad. La resistencia es ρ por la longitud entre el área. Así que de ahí puedo despejar para la resistividad. O sea, es igual a la resistencia por el área sobre la longitud. La resistencia es 0.81 ohmios. El área sería pi por el diámetro
que el diámetro es de 0.5 centímetros, o sea, 0.005 metros al cuadrado, dividido entre 4. Dividido entre 4. Entre la longitud, y la longitud es de 1.5 metros. Ok, esto de aquí es el área, ¿no? Todo esto es el área. Recordar que el área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Me da 1.06 por 10 a la menos 5. Hola, ¿me escuchan? Clic. Ok, disculpen que me desconecté un momento. ¿Cuánto les dio esto? ¿Cuánto les dio Ro? 0.0021. Seguro. Pero ahí el 0.05 tendría que ir al cuadrado. Ah, sí, 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 es que yo puse el cuadrado adentro, ¿verdad? Pero eso fuera. Sí, sí, Entonces ahí me da 1.06 por 10 a la menos 5. correcto. Ahí sí. 1.06 por 10 a la menos 5. Este sí es un valor típico de un conductor. Muy bien. Entonces ahora, en el inciso B, me está pidiendo que encuentre el coeficiente térmico de resistencia, ¿no? El alfa. Pero yo ya tenía aquella ecuación que me dice que la resistencia es igual a la resistencia inicial, 1 más alfa por delta T. El delta T ya lo tengo. Lo único que me hace falta es encontrar cuánto es la resistencia a la temperatura de 92. Pero para eso ya tengo el voltaje. Sería los 15 voltios, eso sigue igual. Y la corriente a esta temperatura se midió que era de 17.2. Esto a mí me da 0.87, confirmen. Esto es a 92 grados. ¿Eso les da 0.87? Sí, Lick. Ok, entonces ahora sería
Perdón que se me fue la conexión otra vez. ¿Escuchan? Sí. Ok, entonces sería 0.87 ohmios entre el R0, que era 0.81, menos 1, entre el delta T, que pues el delta T es de 92 menos 20. 92 menos 20. Y eso a mí me da 0.00105 grados, bueno, Celsius grado a la menos 1. ¿Confirman? Eso me dio. Muy bien, entonces es un problema bastante completo porque básicamente en el problema se estoy aplicando las dos ecuaciones importantes sobre resistencia, la definición de la ley de Ohm y la resistencia en términos de la temperatura. Por ahí va más o menos la cosa. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, Lick. Sí, Lick, todo bien hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias por la paciencia que han tenido. Sé que no ha sido lo que los tenía acostumbrados, pero bueno, siempre les pido una disculpa por esto, pero han sido situaciones que se han salido de mis manos. Entonces, mañana nos vamos a ver también a las 9. Vamos a tener 1 hora y media de clase, igual que hoy. Mañana terminamos el contenido, o sea, vamos a ir haciendo la explicación. Esa es la ventaja de este tema, que son temas cortos, entonces da tiempo de ir haciendo la explicación y ir haciendo el ejercicio. Entonces, mañana vamos a ver las otras 2 secciones, son 4 secciones las que se van a evaluar. Mañana vamos a ver fuerza electromotriz y también vamos a ver potencia. Mañana sí nos vamos a meter un poquito más a los circuitos. Circuitos muy sencillos, circuitos de una sola malla, que lo único que tienen son baterías y resistencias, entonces son muy fáciles de resolver. En ese contexto vamos a explicar el término de fuerza electromotriz y también el de potencia. O sea, nos interesa enfocarlo en eso específicamente. Bueno, entonces que tengan un feliz día y cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, Lick.